Buenas tardes, mi nombre es Ángela Arias, docente de la Fundación Reines. El objetivo de hoy es contarles acerca de lo que hace la Fundación frente a la educación inclusiva. Entonces, vamos a comenzar. La Fundación Reines tiene como uso valor agregado el apoyo dentro de las instituciones educativas a los estudiantes que tienen algún diagnóstico y que están incluidos en alguna institución, donde nosotros vamos, realizamos o apoyamos con la realización del PIAR, verificamos que los docentes y los apoyamos para que realicen pues un proceso adecuado de inclusión, y dentro de todas esas estrategias que les brindamos también les enseñamos o los asesoramos acerca del uso del material para llevar a cabo pues con los chicos que están incluidos. Con ellos es muy importante el uso de material concreto. Nosotros comenzamos un proceso de investigación o de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje con los usuarios, que fue a partir del uso de material concreto. Una de las estrategias a implementar o de las estrategias que han sido muy eficaces es la metodología que se implementa dentro de la Fundación. Nosotros trabajamos con el método constructivista y con el método constructivista hacemos uso de todo este material concreto, y eso es lo que llevamos y replicamos dentro de las instituciones educativas. Lo que nosotros tratamos de fortalecer es la parte de pensamiento matemático y de pensamiento y de lectoescritura, porque esas son las dos áreas transversales con las que nosotros trabajamos o apoyamos las instituciones educativas, sin decir que dejamos de lado las otras áreas, porque igual pues abordamos las otras áreas, pero nos enfocamos en esas dos, porque cuando el estudiante aprende a leer, aprende a escribir y lo más importante, aprende a comprende lo que se le está hablando, lo que se le está diciendo o lo que se le está leyendo o lo que se le está pidiendo que haga, él puede desenvolverse tranquilamente en cualquier área. Bueno, entonces les voy a hablar un poquitico de lo que abordamos dentro de los procesos de pensamiento. Nosotros tenemos 5 tipos de pensamientos matemáticos. Entonces está el pensamiento numérico, que es lo que el primer pensamiento con el que empezamos a trabajar con los chicos, que es básicamente donde nosotros comenzamos a fortalecer toda la parte de sumas y restas, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que el estudiante con algún diagnóstico nos aprenda a sumar y a restar dentro de la institución educativa? Obviamente no lo va a poder hacer con una ficha, ¿cierto? Pero entonces nosotros comenzamos a hacer uso de material concreto. Puede ser un abaco, fichas, palitos, bolitas de plastilina, a partir de juegos como el dominó, ¿cierto? Donde él empieza a identificar el concepto numérico con este material. Por ejemplo, yo le digo, tengo el número 2, entonces listo, ¿cuál es la cantidad? Aquí vamos a asociar cantidad y número, ¿cierto? Entonces le digo, si tengo el número 2, ¿cuánta cantidad le corresponde al número 2? Entonces comenzamos a hacer uso. ¿Por qué? Porque al estudiante o al usuario sentir, tocar, manipular, va a ser para él más fácil adquirir ese concepto, ¿cierto? De ahí la importancia del método constructivista, que es el uso del material concreto, ¿cierto? Bueno, tenemos después el sistema geométrico. Eso le podemos trabajar ya con usuarios o estudiantes que están más avanzados pues como en sus grados, y lo trabajamos a partir de origami, a partir de diferentes estrategias donde ellos van a empezar a trabajar todo ese pensamiento espacial o geométrico. Tenemos el pensamiento métrico, que por ejemplo acá lo trabajamos mucho con los usuarios, y es a partir de cómo con mi cuerpo, con diferentes objetos puedo medir. No necesariamente necesito una regla o necesito un metro para medir. Yo puedo medir con las cuartas de mi mano, entonces hacemos diferentes ejercicios y eso mismo lo replicamos en la institución educativa, ¿cierto? Cuando están trabajando el pensamiento métrico, entonces el usuario no tiene como adquirido bien
el manejo del metro o el manejo de la regla, o que tiene de pronto una dificultad motora y se le dificulta coger la regla, entonces hacemos uso de diferentes estrategias. Puede ser, por ejemplo, cojo esto, necesito medir esta mesa, cojo esta hoja, ¿cuántas hojas de estas me miden la mesa? ¿Cierto? Entonces son diferentes estrategias para medir. Tenemos el pensamiento aleatorio y el sistema de datos, que este es más con estadística. Por ejemplo, nosotros cómo lo trabajamos acá. Yo trabajo todos estos tipos de pensamiento, los podemos hacer a partir de un juego. Entonces, por ejemplo, lo hacemos con el juego de bolos. Entonces, con el juego de bolos empezamos el sistema numérico, el pensamiento numérico, cómo comienzo, no es este el cuaderno, cómo comienzo a hacer el conteo, a ponerle un valor a cada bolo, a ponerle el número acorde al color, ¿cierto? Después pasamos al pensamiento geométrico. Entonces, cómo hacemos las medidas, cómo lo graficamos, lo mismo con el pensamiento métrico. Y luego, cuando nosotros terminamos el juego de bolos o la competencia o cualquier otro juego que estemos haciendo, pasamos a graficar. Entonces hacemos una gráfica de barras, ahí ya estamos haciendo todo el pensamiento aleatorio o recogiendo el sistema de datos, ¿cierto? A partir de una gráfica de barras. Entonces, por ejemplo, acá la tenemos, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver. Aquí tenemos pues la gráfica de barras que hicimos después del juego de bolos, en el que primero comenzamos, pusimos los valores, cuánto se obtiene de cada color, luego hacemos sacamos los resultados, hacemos las sumas, la sumatoria de los colores, y ya luego lo graficamos. Ahí estamos trabajando el pensamiento aleatorio. Bueno, y en los tipos de procesos de pensamiento, que es lo que se fortalece también dentro de la fundación, tenemos que es la observación, clasificación, descripción y comparación. Esos son los procesos de pensamiento. Y dentro del área de lectoescritura también trabajamos toda la parte de lectoescritura y de comprensión a partir de la lectura recreativa, que son las habilidades. Entonces tenemos 15 habilidades y comenzamos por cada una de la habilidad. Por ejemplo, la primera habilidad que trabajamos es asociar la imagen con la palabra, y de esa manera comenzamos a fortalecer el proceso de lectoescritura y de comprensión. También hacemos ya con los usuarios que están pues más avanzados o en niveles más altos de escolaridad, trabajamos ya libros donde hacemos análisis, descripción de textos, que son los estudiantes o los usuarios que ya han adquirido el sistema de pensamiento formal. Para concluir, la base de la Fundación, al trabajar con el método constructivista y al brindar este apoyo dentro de las instituciones educativas, hemos podido lograr avances muy importantes en los procesos de inclusión. Contamos con el apoyo de las instituciones educativas, de los docentes, evidenciando que cada vez pues tienen más apertura en el proceso y logrando cada vez que los estudiantes o los usuarios sean promovidos con logros significativos.